Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Barreto y en esta oportunidad nos introduciremos en el mágico mundo de las hormonas. El sistema endocrino está considerado uno de los 5 cerebros del organismo. Es un sistema de integración, de regulación, de coordinación que trabaja junto a órganos, glándulas y tejidos en el transporte de las hormonas. Hoy en día se sabe que el sistema endocrino no trabaja solo, trabaja conjuntamente con el sistema inmunológico y con el sistema nervioso central. De ahí su importancia en todas las funciones que realiza. Es considerado como el eje neuroinmunoendocrinológico. Hoy haremos la introducción a estas hormonas desde un aspecto didáctico y estoy segura que al finalizar la exposición muchos de ustedes decidirán ser endocrinólogos o se maravillarán con las acciones que realizan las hormonas. Las hormonas son consideradas mensajeros químicos. La gran cantidad de funciones que realizan las hormonas es realmente increíble y las vamos a ir desarrollando en cada uno de los temas. Estos mensajeros químicos van a tener la capacidad de transportar estas funciones y realizar las funciones en las distintas partes del organismo. Para que sea una situación didáctica, vamos a clasificar a las hormonas de acuerdo a su estructura química en 3 tipos. Las vamos a clasificar y vamos a utilizar colores, esa es la característica del curso. Las hormonas peptídicas que tienen naturaleza de los péptidos de color rojo, las hormonas amínicas que tienen de naturaleza el aminoácido de tirosina la vamos a poner de color azul y vamos a tener a las hormonas esteroideas que tienen naturaleza de los ésteres del colesterol. Asimismo, en otra clase vamos a estar hablando de los sistemas de segundo mensajero, la forma de acción de las hormonas, pero las vamos a clasificar y ya vamos a saber que van a utilizar 3 tipos de mensajeros químicos: el adenilato ciclasa AMP cíclico, la fosfolipasa C y el calcio calmodulina. Una vez entendido este concepto general, vamos a clasificar las hormonas desde la cabeza hasta la punta de los pies, todos los tejidos, todas las glándulas. Es así que vamos a dividir nuestro cuadro, nuestro barretograma, en la sección de la cabeza, en la sección del cuello y tórax, en la sección de abdomen y la región lumbar y con la característica de los órganos sexuales. Y vamos a añadir también algunos tejidos como el tejido adiposo. Vamos a realizar una estructuración en el barretograma. En la cabeza vamos a hablar del hipotálamo, hipófisis de la glándula pineal. Vamos a hablar a nivel del cuello y del tórax, de la glándula tiroides, paratiroides, de la glándula del timo y del corazón. A nivel del abdomen y de la región lumbar, vamos a empezar con los riñones, las glándulas suprarrenales, todo el sistema digestivo, incluyendo estómago, intestino delgado y todo el epitelio intestinal, gastrointestinal. Vamos a hablar del hígado, del páncreas. En la parte de los órganos sexuales vamos a dibujar, vamos a ver a los testículos, vamos a hablar también del ovario, de los ovarios, ambos ovarios, del útero, de la placenta y finalmente vamos a tocar al tejido adiposo como tal. Vamos a empezar ahora con la sección de la cabeza, la más importante porque acá se va a encontrar el eje hipotalámico hipofisiario. En la región de la cabeza hemos dicho que vamos a tener 3 glándulas importantes. La glándula del hipotálamo, vamos a tener a la hipófisis y vamos a tener a la glándula pineal. Vamos a empezar con el hipotálamo y aquí vienen muchos mnemotécnicos, muchas características, por eso estamos utilizando colores para que sea fácil para ti poder recordar cualquier tipo de hormonas. En el caso del hipotálamo, es el centro, el comando de todo. Es como el guía de la orquesta. Junto a la hipófisis va a formar el eje hipotalámico hipofisiario. En el hipotálamo vamos a tener 4 hormonas liberadoras, de ahí la imagen en forma de H. Sé que anatómicamente el hipotálamo tiene otro tipo de estructura, pero es para la función didáctica. Vamos a tener a los extremos 4 hormonas liberadoras y vamos a tener 2 hormonas inhibidoras inicialmente. Y como están viendo, las 4 hormonas liberadoras son de naturaleza peptídica y las 2 hormonas inhibidoras, una de naturaleza peptídica y la otra de naturaleza amínica.
¿Cuáles son las hormonas liberadoras? Y me gustaría que vayan aprendiendo en esta secuencia para que sea más fácil también recordar las hormonas que van a estar a nivel de la hipófisis. Vamos a empezar con la primera, que es la hormona somatoliberina. Partiendo de que estas hormonas liberadoras se van a encargar de liberar a la hormona propiamente dicha. Tenemos a la somatoliberina. En muchos libros no van a encontrar como somatoliberina, de ahí la importancia de conocer sus otros 4 nombres. Se llama también la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Ahora, ¿cómo se llama la hormona de crecimiento? Somatotropina. Por lo tanto, esta también se va a llamar hormona liberadora de la somatotropina. Otro nombre que recibe de las siglas en inglés, y se van a recordar, todo lo que termina en RH es con función liberadora. GHRH es considerada también la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. La siguiente hormona en secuencia de aprendizaje es la corticoliberina. Esta es la hormona liberadora de la hormona corticotropina, o conocida también como la hormona liberadora de la ACTH, de las siglas adenocorticotropina. De las siglas en inglés, CRH, también todo lo que termina con RH en inglés, como liberación. La siguiente hormona es la hormona tiroliberina. La tiroliberina también es considerada la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides, o llamada también hormona liberadora de la tirotropina, de las siglas en inglés, TRH. Y la última liberadora es la hormona gonadoliberina, conocida también como la hormona liberadora de las hormonas gonadotrofinas, de las siglas en inglés GnRH. Todo lo que termina en RH es la liberación de la hormona. ¿Cuál es la función de estas hormonas? Liberar a las hormonas propiamente dichas. Ahora, ¿cuáles son las 2 hormonas inhibidoras? Una es de naturaleza peptídica y la otra es de naturaleza amínica. Como existe una hormona liberadora de la hormona de crecimiento, tiene que haber su inhibidora. En este caso es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Esta hormona también es llamada somatostatina, de ahí su importancia. Y la única hormona de naturaleza amínica es la hormona inhibidora de la prolactina, o conocida también de sus siglas PIF. Entonces, en el hipotálamo, como estamos viendo, vamos a tener a las 4 hormonas liberadoras, somatoliberina, corticoliberina, tiroliberina, gonadoliberina, y a las 2 hormonas inhibidoras, a la hormona somatostatina y a la hormona inhibidora de la dopamina, o PIF. Dentro del hipotálamo también es importante mencionar al núcleo supraóptico y al núcleo ventricular o paraventricular, porque acá se van a producir otras 2 hormonas. En realidad se producen acá, pero se almacenan en la neurohipófisis. Estamos hablando de la antidiurético vasopresina y de la oxitocina. Listo, y así de fácil recordar las hormonas que se producen a nivel del hipotálamo. Ahora vamos a aprender las hormonas que están en la hipófisis. Hay que diferenciar la hipófisis en 3 lóbulos que tiene anatómicamente: el lóbulo anterior, o conocido como adenohipófisis, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior, o conocido como neurohipófisis. Vamos a empezar con la adenohipófisis, o el lóbulo anterior. Aquí tenemos un mnemotécnico bastante peculiar, especial, que es CELP, doble C, doble E, CELP. Y si nos hemos aprendido las hormonas hipotalámicas en el orden que les he enseñado, estas van a estar más fáciles de recordar. La primera hormona es la hormona de crecimiento. Ojo que estas ya son las hormonas propiamente dichas. Hormona de crecimiento, o conocida como, ¿qué decíamos? Como somatotropina. La siguiente hormona es la hormona corticotropina, o conocida como adenocorticotropina. La siguiente hormona estimulante es la hormona estimulante de la tiroides, conocida también como tirotropina. La siguiente es de la hormona estimulante del folículo, o conocida como FSH, folículo estimulante. La L es de la hormona luteinizante, LH de sus siglas. Y finalmente tenemos a la hormona prolactina. Ahí podemos ver que vamos a tener las 6 hormonas de naturaleza peptídica. Ahora nos vamos a ir con la región del lóbulo intermedio y con la neurohipófisis. En el lóbulo intermedio, y ahí vamos a tener un mnemotécnico, considerando la M en el lóbulo intermedio. Vamos a tener el mnemotécnico del AMO.
En el óvulo intermedio, la melanocítica de la M o la estimulante de los melanocitos. La A de la hormona antidiurética o vasopresina, pero esta ya se encuentra en la neurohipófisis. Y la O vamos a tener de la hormona oxitocina. Entonces, en la hipófisis vamos a tener 6 hormonas en la adenohipófisis, una hormona en el óvulo intermedio y 2 hormonas en la neurohipófisis. Estas van a formar el eje hipotalámico hipofisiario. Como hemos visto, las hormonas del hipotálamo son el centro de la orquesta, van a ser las liberadoras y las inhibidoras. Es fácil recordar su acción. ¿Qué hace la somatoliberina? Pues libera a la hormona de crecimiento. Veamos un poquito cuáles son las funciones de las hormonas propiamente dichas. Vamos a hacer diferentes clases para explicar muy bien a detalle cada una de las hormonas, porque en cada una hay que explicar su mecanismo de acción, su síntesis, todas las funciones, porque ya les voy adelantando que cada hormona tiene mínimamente unas 15, 20 funciones cada una de ellas a nivel de todo el organismo. Vamos a hablar de alguna de ellas. La somatotropina o la hormona de crecimiento. Como su nombre lo dice, esta hormona se va a encargar de favorecer el crecimiento y desarrollo de todas las células, por lo tanto, de los tejidos, de los órganos, de los sistemas, de los huesos, de los cartílagos. Va a estimular el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas. Tiene un montón de funciones innumerables. Las vamos a desarrollar específicamente. La hormona corticotropina o adenocorticotropina. Su función específica es estimular la producción de hormonas córtico-suprarrenales. ¿De cuáles estamos hablando? Del cortisol, de la aldosterona y de los andrógenos. La siguiente es la hormona estimulante de la tiroides o conocida como tirotropina. La función de esta hormona va a ser generar la producción, estimulación de las hormonas tiroideas, de la triiodotironina y de la tetraiodotironina. No hablamos acá de la calcitonina, a pesar de que se produce en la tiroides, porque más adelante vamos a explicar qué características va a tener la calcitonina y por qué trabaja con la hormona paratiroidea. La hormona FSH o folículo estimulante. Esta hormona se va a encargar, como su nombre lo dice, de la estimulación de los folículos ováricos. Y aquí viene un mnemotécnico, la FSH, se van a acordar de la S que viene de las células de Sertoli. Permite la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli. La LH o la luteinizante, como su nombre lo dice, nos va a ayudar en el proceso de la ovulación, en la formación del cuerpo lúteo. Y el nombre viene acá, LH, la L de las células de Leydig del testículo. Nos va a ayudar en la formación de testosterona en las células de Leydig del testículo. En el caso del varón y en el caso de la mujer, en la producción de estrógenos y de progesterona. Y finalmente la prolactina, aquí viene el nombre de prolactina, nos ayuda a producir leche para que ésta pueda ser eyectada con la oxitocina. La prolactina nos ayuda en la producción de la leche, estimula los conductos lactíferos alveolares de la glándula mamaria para que se pueda producir la leche. El ABO, hormona antidiurética o vasopresina, como su nombre lo dice, va en contra de la diuresis, es decir, favorece la reabsorción de agua y, si recordamos fisiología, a nivel de los túbulos distales y colectores del riñón, de la nefrona. Es muy importante. Si va a favorecer la reabsorción de agua, la antidiurética indirectamente nos va a favorecer en la formación de una orina concentrada. Llega a aumentar la presión arterial. La melanocítica va a tener estímulo en los melanocitos para la producción y formación de melanina, para la pigmentación de la piel, coadyuvante también del sistema inmunitario. Y finalmente tenemos a la oxitocina. Esta hormona es considerada una de las hormonas estabilizantes del sistema nervioso central, es una de las hormonas de la felicidad y también es la hormona que va a participar en el proceso de parto con las contracciones uterinas. Además que esta hormona es la que va a producir la eyección, la salida de la leche materna. Finalmente, a nivel de la cabeza nos falta una de las glándulas, la glándula pineal. Esta es una glándula que, según los autores, el propio Guyton, Netter, Gannon, nos indica que últimamente, hace muchos años, ha habido una involución. En realidad no se encuentra el desarrollo como tal de esta glándula en el ser humano. Hay una involución, pero está presente y esta glándula no ha sido muy bien estudiada. Hoy en día hay un estudio bastante interesante del doctor De Besa, lo pueden buscar
en el internet, donde muestra las funciones inimaginables, espectaculares que tiene esta hormona que segrega la glándula pineal, que es la melatonina. Si les hablara de las funciones, vamos a tocar también una clase especial, pero con decirles que es la hormona que puede ser capaz de regenerar y regular las funciones del organismo. Es la hormona encargada, muchos lo deben conocer, de la regulación del sueño. Además, se ha visto que la glándula pineal también segrega serotonina y ustedes saben que la serotonina va a ser un precursor importante para esa estabilización del sistema nervioso central. A estas glándulas, incluyendo la glándula pineal y la acción del hipotálamo hipófisis, se considera el eje hipotalámico hipoficiario. La cabeza es la que va a controlar todo este sistema de integración, regulación, coordinación que hablamos del sistema endocrino, del sistema hormonal. No va a trabajar solo, va a trabajar junto con el sistema inmunitario y también con el sistema nervioso central. De ahí su nombre, eje hipotalámico hipoficiario, hoy en día considerado como el eje neuroinmunoendocrinológico. Hacemos un recordatorio, es importante analizar, estudiar, es una forma de estudio también. Les comentaba en el anterior video de la técnica del SIM que la repetición es espectacular. Les comparto una forma de estudiar que yo tengo, avanzo un poco y vuelvo a recordar. Recordemos sin mirar, sin ver los apuntes, qué hormonas hemos aprendido. A nivel del hipotálamo, haciendo una recapitulización general hasta ahora. Hemos dicho que el sistema endocrino es un sistema que trabaja con el inmunitario, sistema nervioso central. Se van a clasificar las hormonas peptídicas, amínicas, esteroideas, 3 sistemas de segundo mensajero, adenilato ciclasa MP cíclico, fosfolipasa C, calcio calmodulina. Y hablábamos que las hormonas son mensajeros químicos que van a tener múltiples funciones. ¿Cómo hemos clasificado inicialmente las hormonas en la cabeza? En 3 glándulas, hipotálamo, hipófisis y glándula pineal. En el hipotálamo hemos hablado de 4 hormonas liberadoras, la somatoliberina, la corticoliberina, la tiroliberina, la gonadoliberina y 2 inhibidoras, la somatostatina y la hormona inhibidora de la dopamina o PIF. Además, hemos dicho que hay el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, donde se van a producir la antidiurética y la oxitocina, pero se van a almacenar en la neurohipófisis. En la hipófisis hemos hablado de un lóbulo anterior o adenohipófisis, intermedio, posterior o neurohipófisis. En el lóbulo anterior hemos hablado del CEL, de la hormona de crecimiento, de la corticotropina, del estimulante de la tiroides, del estimulante del folículo, de la luteinizante y de la prolactina. El AMO de antidiurético vasopresina, melanocítica en el lóbulo intermedio y la O de oxitocina. Y en la glándula pineal hablábamos de 2 hormonas de naturaleza amínica importantes, la melatonina y la serotonina. Ahora nos vamos a ir a la región del cuello y del tórax. Estamos yendo desde arriba hacia abajo. Acá vamos a hablar de 3 glándulas y vamos a hablar de un órgano importante. Empecemos con la glándula tiroides. La glándula tiroides va a producir 3 hormonas importantes, 2 de naturaleza amínica, están viendo de color azul, y vamos a producir una de naturaleza peptídica. Las hormonas de naturaleza amínica van a estar producidas por las células foliculares o conocidas también como las células tiroideas. Vamos a tener a la triiodotironina y a la tetraiodotironina. No nos olvidemos que también existe la T1 y la T2, pero estas no van a salir del folículo tiroideo. Vamos a explicar en una clase todo el mecanismo de las hormonas tiroideas. Estas a nivel de las células foliculares. Y la única hormona de naturaleza peptídica va a ser la calcitonina, producida por las células parafoliculares o conocidas también como las células C. Esta calcitonina va a trabajar junto a la glándula paratiroides, por eso es una hormona bastante especial, se produce en la glándula tiroides, pero va a trabajar junto a la glándula paratiroides con la paratormona y también junto al riñón, junto a la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Ahora tenemos a la glándula paratiroides. En realidad son 4 glándulas paratiroideas. Estas van a producir a la hormona paratiroidea o conocida también como paratormona, producida por las células principales de la glándula paratiroides y es de naturaleza peptídica. Veamos cuáles son las funciones de estas hormonas.
De la glándula tiroides, la T3, T4, la triiodotironina, tetraiodotironina son consideradas las hormonas metabólicas. Van a estimular el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Las funciones de las hormonas tiroideas son realmente espectaculares. Estamos hablando del crecimiento de órganos, de tejidos, el crecimiento cerebral en la etapa prenatal, postnatal. De ahí importante que las mujeres embarazadas tengan una buena regulación de las hormonas tiroideas, en la síntesis de proteínas, en la acción y formación de las enzimas, van a tener acción en la temperatura. Ya vamos a hablar de las múltiples funciones en una siguiente clase. La calcitonina, como les decía, y se van a recordar de esto algo muy importante, la calcitonina se va a encargar de depositar calcio en el hueso. Si deposita calcio en el hueso, la función que va a tener va a ser actuar cuando hay hipercalcemia. De esa manera va a reducir la concentración de calcio a nivel del líquido extracelular. A diferencia de la paratiroides, la paratormona, la hormona paratiroidea, nos va a permitir generar la absorción de calcio a nivel intestinal gracias a la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Por lo tanto, la hormona paratiroidea va a aumentar las concentraciones de calcio a nivel del líquido extracelular. La hormona paratiroidea es una hormona hipercalcemiante que va a actuar cuando hay hipocalcemia. Ahora nos toca hablar de esta glándula importante, la glándula del timo, muy desarrollada en la niñez y que va involucionando a medida que vamos creciendo. Es la glándula del timo. Ahí se van a producir 4 hormonas peptídicas: la timoestimulante, la timopoyetina, la timolina y la timosina, todas relacionadas con acción del sistema inmunitario. De ahí la importancia que los niños tengan muy buena alimentación y que se genere el sistema inmunitario, que ya es innato, que nacemos con él, pero que se va a ir reforzando en esta etapa de crecimiento, sobre todo en la niñez. Están viendo qué sabio es el cuerpo, qué sabio es el organismo. Los sistemas van a producir hormonas que van a generar funciones específicas. Y uno de los órganos que produce estas hormonas es el corazón. El corazón genera una hormona peptídica que es el péptido natriurético auricular, donde va a estar producido en las aurículas. Y como es natriurético, significa que va a contribuir a la eliminación de sodio a través de la eliminación renal, natriuresis. Por lo tanto, si va a eliminar sodio, que nos va a contribuir a disminuir la presión arterial. Recapitulemos y veamos qué hormonas hemos aprendido a nivel del cuello y del tórax. Hemos dicho que hay la glándula tiroides, que va a tener a la triiodotironina y a la tetraiodotironina, o conocida como tiroxina, que son hormonas amínicas, y a la calcitonina, que es hormona peptídica. Las 4 glándulas paratiroides van a producir a la hormona paratiroidea o a la paratormona de naturaleza peptídica. Hemos hablado de la glándula del timo, que va a producir 4 hormonas: la timoestimulante, la timopoyetina, la timolina y la timosina. Y finalmente hemos hablado del corazón, que va a producir también una hormona peptídica, que es el péptido natriurético auricular. Ya estamos a la mitad del estudio. ¿No te parece fácil, divertido, didáctico estudiar de esta manera? Espero que estudies así cada uno de los temas y te motives, porque el día de mañana o ya eres un gran médico y puedes ser muchísimo mejor, sacar mucho potencial. El chiste, como siempre les digo a mis estudiantes, es encontrar el gustito al estudio. Al menos a mí me gusta estudiar así, y gracias a las redes sociales les estoy compartiendo esta manera didáctica que se tiene de estudiar la medicina. Vámonos a esta otra mitad, a la región del abdomen, a la región lumbar, porque se vienen otras hormonas importantísimas. No hemos hablado todavía de las hormonas esteroideas. Acá vamos a hablar del riñón, de la glándula suprarrenal, vamos a hablar del sistema digestivo, del hígado y del páncreas. Vamos a empezar con la región lumbar, vamos a empezar con el riñón. Ojo que acá estamos hablando del riñón como tal, ¿sí? Enseguida vamos a hablar de la glándula suprarrenal. En el riñón vamos a encontrar 2 hormonas de naturaleza peptídica y una de naturaleza esteroidea. La primera esteroidea que estamos aprendiendo, y por eso lo estoy poniendo en el medio también. ¿Cuáles son las 2 peptídicas? Vamos a tener a la renina y vamos a tener a la eritropoyetina. ¿Y cuál es la única que va a tener naturaleza
esteroidea, la 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas renales? De la renina sabemos que va a ser partícipe como sustrato enzimático del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos básicamente, a nivel de las células justaglomerulares por descenso de la presión arterial, se va a liberar la prorenina, esta se va a escindir, dividir químicamente y se va a formar la renina para que esta renina pueda actuar como sustrato en el angiotensinógeno y convertirlo en angiotensina 1. La eritropoyetina, ¿para qué va a estar? Para la formación de la hematopoiesis, formación de los glóbulos rojos desde la médula ósea, desde el proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito, para que finalmente pueda madurar y se pueda formar el glóbulo rojo o el eritrocito como tal. ¿Y para qué nos sirve la 1,25-dihidroxicolecalciferol? Es la primera hormona esteroidea. El riñón participa en la absorción de calcio. Esta trabajaba con una que acabamos de ver que era la hormona paratormona o paratiroidea. La 1,25-dihidroxicolecalciferol es la vitamina D activa. Pregunta de examen siempre. Esta es la que es considerada vitamina D activa. Y esta va a promover la absorción de calcio a nivel intestinal y va a favorecer la mineralización ósea. Vámonos ahora a la glándula suprarrenal. Hay que hablar de la glándula suprarrenal porque la glándula va a tener dos áreas. Va a tener una corteza suprarrenal y vamos a tener a una médula suprarrenal. En la corteza suprarrenal vamos a tener, y el mnemotécnico corteza, vamos a tener 3 hormonas esteroideas. Estas son esteroideas. La primera, el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. 3 hormonas esteroideas. Y en la médula vamos a tener a 2 hormonas amínicas, a la noradrenalina y a la adrenalina. ¿Por qué se llaman amínicas? Decíamos porque tienen derivación del aminoácido de tirosina. Veamos un poco sus funciones a grandes rasgos, porque cada una tiene más de 20 funciones, pero hoy estamos aprendiendo esta introducción general. Vamos a hablar del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Recuerden esto muy bien. Es una hormona inmunosupresora. De ahí que el uso prolongado de los corticoides nos puede inmunodeprimir. Es además considerada una hormona antiinflamatoria, va en contra de la inflamación, pero es una hormona hiperglicemiante, precisamente porque es una hormona del estrés. Además participa en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. De ahí ya están entendiendo por qué no es bueno generar un estrés, activación masiva del sistema nervioso adrenérgico simpático. Vamos a ver la acción de la aldosterona. Hablábamos del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde nos habíamos quedado? Que la renina formaba la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 gracias a la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que se produce a nivel sanguíneo y a nivel de los pulmones fundamentalmente. Y esta angiotensina 2 se va a convertir o va a generar la liberación de la aldosterona, de esta aldosterona que se produce en la glándula suprarrenal. Y esta aldosterona es una hormona vasoconstrictora, va a favorecer la reabsorción renal de sodio y de agua y va a eliminar a los iones hidrogeniones y a los iones potasio. Tenemos a los andrógenos. Los andrógenos son hormonas sexuales tanto del varón como de la mujer. La función específica que van a tener no es en todas las características sexuales secundarias, son específicamente en la función del desarrollo del vello corporal, del vello púbico, la formación del vello púbico en formato romboidal en el varón y en formato triangular en la mujer. A nivel de la médula hemos dicho que tenemos a la noradrenalina y a la adrenalina, pero ¿cómo llegan hacia la médula? Recordemos que el aminoácido de tirosina entra en un proceso de hidroxilación y se convierte en dopa. La dopa entra en descarboxilación y se convierte en dopamina. La dopamina nuevamente entra en proceso de hidroxilación y se convierte en noradrenalina. Esta noradrenalina es atrapada por la vesícula sináptica y transportada hacia la médula suprarrenal para que ahí por proceso de metilación la noradrenalina se convierte en adrenalina. Y si hablamos de la adrenalina, noradrenalina, estamos hablando de
todas las funciones que tiene el sistema nervioso simpático. Esa activación, esa estimulación que va a tener. Hay un video, una clase especial también de sistema nervioso autónomo. Desde el inotropismo, cronotropismo, batmotropismo, dromotropismo positivo, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la fuerza de contracción, disminución del peristaltismo, el proceso de la sudoración. Véanlo a detalle. Nos toca ver ahora el sistema digestivo. En el sistema digestivo vamos a hablar de dos órganos importantes. El estómago, que va a producir una hormona peptídica. En realidad en el sistema digestivo todas son hormonas peptídicas. La gastrina como tal. Y a nivel del intestino delgado vamos a tener a la pancreosimina, o conocida como colecistocinina, a la secretina y al péptido inhibidor gástrico. El sistema digestivo es considerado otro de los 5 cerebros del organismo, de ahí la cantidad de hormonas que tiene. Hay otras hormonas que no están producidas específicamente en una área, están producidas en todo el trayecto del tubo digestivo del tracto gastrointestinal, desde la boca, desde el esófago hasta la región anal. Estamos hablando del péptido intestinal vasoactivo, de la motilina, de la bombecina, de la neurotensina, de la sustancia P, del neuropéptido IgE, del péptido Y, del glucagón, de la insulina, si bien estas se producen junto al polipéptido pancreático, a la somatostatina, se producen en el páncreas, van a actuar también a nivel de lo que es el sistema digestivo. Y otras de naturaleza que no son consideradas hormonas, aunque dentro de su acción digestiva se las pueden considerar, como la histamina, la serotonina y las prostaglandinas. Hay una clase especial también de sistema digestivo donde estamos clasificando a las hormonas de acuerdo a su función, múltiples funciones. Ahora nos toca hablar de un órgano importantísimo. Ustedes saben la importancia que tiene el hígado en el proceso de la digestión como tal, de la detoxificación, más de 100 funciones que tiene el hígado. El hígado también produce hormonas importantes. Estamos hablando de las somatomedinas, conocidas también como los factores de crecimiento insulínico, porque han sido determinadas por su acción muy parecidas a la insulina. Y de estas hay múltiples. La más estudiada y la que es reconocida junto a la hormona de crecimiento, porque trabaja junto a la hormona de crecimiento, es el factor de crecimiento insulínico de tipo C o somatomedina C. Gracias a esta hormona se ha visto que se da el crecimiento y desarrollo de los huesos y de los cartílagos. El páncreas, otro órgano espectacular. En el páncreas vamos a definir 4 tipos de células y 5 hormonas que se producen en el páncreas. Las células beta, las células alfa, las células delta y las células PP o polipéptido pancreático. Primero vamos a poner a las células beta porque recordamos que estas van a producir a una hormona importantísima que es la insulina. También se va a producir la amilina, las células alfa que van a producir el glucagón, las células delta que van a producir la somatostatina y las células PP que van a producir el polipéptido pancreático. Hablando un poquito de las funciones, porque vamos a profundizar en el tema de diabetes, insulina, glucagón. La insulina es la hormona que nos va a permitir que las células puedan utilizar la glucosa como fuente de energía. No hay glucosa para las células si no hay insulina, a excepción de una de las células. Coméntame en los comentarios para ver si has llegado hasta esta parte de la explicación. ¿Qué células? Son 3 tipos de células en el organismo que no necesitan la insulina para utilizar a la glucosa como fuente energética a través del adenosín trifosfato. No necesitan a la insulina. Son 3 células. ¿Cuáles son? Otras funciones que tiene la insulina inimaginables, más de 20 funciones, las vamos a clasificar. Participan en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, trabaja junto a la somatotropina, la hormona de crecimiento, crecimiento de desarrollo de órganos, tejidos, acumulación de la glucosa en forma de glucógeno en el hígado a nivel muscular. Inimaginables funciones. No nos olvidemos que la insulina es una hormona hipoglicemiante, disminuye los niveles de glicemia en sangre, depositándolos en la célula para que pueda actuarlos, para que pueda utilizarlos como fuente de energía. El glucagón, por el contrario, es una hormona hiperglicemiante. Va a sacar glucosa cuando los niveles de glicemia estén bajos. Actúa como hiperglicemiante cuando hay hipoglicemia. Alguien tiene que controlar a ambas, como una mamá.
pues va a ser la somatostatina. Y si tú recuerdas, esta somatostatina era la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Y el caso del polipéptido pancreático es bastante peculiar porque vamos a ver la formación, síntesis de la insulina. Tiene que tener una precursión de cadenas de formación A, B, C, y ahí actúa lo que es el péptido C con el polipéptido pancreático. De acuerdo a nuestra forma de estudio, hagamos recapitulización de las hormonas que están a nivel del abdomen y lumbar. A nivel renal hemos hablado de la renina, eritropoyetina, 1,25-dihidroxicolecalciferol. En la glándula suprarrenal, en la corteza, cortisol, aldosterona y andrógenos. Y en la médula, noradrenalina, adrenalina. A nivel digestivo, en el estómago, gastrina. En el intestino delgado, colecistocinina o pancreosimina, a la secretina y al péptido inhibidor gástrico. Además, hemos hablado de otras hormonas como la bombecina, la motilina, la neurotensina, neuropéptido IgE, insulina, glucagón, somatostatina, péptido inhibidor vasoactivo, la histamina, la serotonina, como sustancia P que pueden actuar en el sistema digestivo. A nivel de lo que es el hígado, las somatomedinas, la más importante, la somatomedina C, conocidas también como factor de crecimiento insulínico. Y a nivel del páncreas, 4 tipos de células. Células beta que producen insulina y amilina, las células alfa que producen glucagón, las células delta que producen somatostatina y las células PP que producen polipéptido pancreático. Y estamos ahí a punto de terminar, estamos ya en la última parte de los órganos sexuales y tejido adiposo como tal. Vamos a hablar tanto en el varón como en la mujer de las gónadas sexuales. En el varón vamos a hablar ahora de los testículos. En la mujer, de los ovarios y del útero, junto a la placenta, que es el árbol de la vida. Vamos a hablar en el varón de los testículos. Como gónadas sexuales se van a producir 5 hormonas. 3 de naturaleza hormonal masculina y 2 que vienen a ser de naturaleza femenina, pero que también el hombre lo produce, pero en menor cantidad. La fundamental y la que todos conocemos, hormona que produce el varón, la testosterona. Pero no solamente se produce la testosterona, también se produce la dihidrotestosterona y la androstenodiona, en menor proporción, pero también son consideradas hormonas sexuales masculinas. A eso podemos añadir incluso los andrógenos sexuales, que hemos visto que están en la glándula suprarrenal. Y las 2 que se producen en menor proporción van a ser el estradiol, de la característica de los estrógenos, y también la inhibina como hormona de regulación en el proceso de retroalimentación negativa. ¿Qué va a hacer la testosterona? La dihidrotestosterona y la androstenodiona. Va a dar las características del crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales masculinos, del pene, del escroto, de los testículos, de las características del epidídimo, de la próstata, del prepucio. Todas las características que va a tener del conducto deferente, de la red de Haller, toda la característica que va a tener el órgano reproductor masculino, además de las características sexuales secundarias en el varón, el crecimiento de la barba, el desarrollo muscular, el desarrollo a nivel torácico, la distribución de la grasa sobre todo en el abdomen, desarrollo de tejido como tal, de tejido óseo, crecimiento, que la voz sea más gruesa, la entrada pilosa más prominente, estas características sexuales masculinas. Hablemos qué pasa en el caso de la mujer. En la mujer vamos a hablar de los ovarios que están a ambos extremos y del útero como tal. En los ovarios se van a producir 4 hormonas importantes, 2 en mayor producción y 2 en menor proporción. Las fundamentales, las que conocemos, estrógenos y progesterona a nivel ovárico. Y a nivel de menor proporción vamos a tener un poquito de androstenodiona y de la inhibina como sistema de regulación, tanto en la retroalimentación negativa como positiva, que es el sistema de control que va a tener el sistema menstrual y el sistema ovárico como tal. Y en el caso del útero vamos a tener a la prolactina y a la relaxina como hormonas peptídicas que va a producir el útero, sobre todo en el proceso junto a la placenta, en el proceso embrionario, en el proceso del embarazo como tal. Ustedes están viendo la importancia de estas hormonas. Recordemos que los estrógenos y la progesterona, sobre todo los estrógenos, nos van a ayudar en la participación del crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino.
todo el tema de la vulva, labios mayores, menores, el clítoris, la vulva como tal, la vagina, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, el útero, ¿sí? Estas características importantes. Además, las características sexuales femeninas secundarias, que la piel se hace más fina, la voz se hace más delgada, que vamos a tener crecimiento de las glándulas mamarias, de las caderas, vamos a tener distribución del folículo piloso diferente al varón, ¿no? La característica esta que a veces los hombres no nos llegan a soportar, la característica emocional nos va a dar naturalmente los estrógenos como tal. Ya vamos a tener el capítulo también para mencionar hormonas femeninas, sexuales femeninas a cabalidad. De ahí la importancia en el proceso de la menopausia que cursan las mujeres, los varones también cursan la andropausia. Hay una decreción de estas hormonas porque los mismos ovarios también van disminuyendo su función. De ahí que se viene la sintomatología de la menopausia con el climaterio. Vamos a tocar también un tema importante. No te olvides que ahora estamos haciendo una introducción general. Nos toca hablar del árbol de la vida, la placenta como tal. La placenta, obviamente, solamente en el proceso embrionario, en el proceso del embarazo como tal, va a producir 2 hormonas peptídicas y 3 hormonas de naturaleza esteroidea. La gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona es la que se va a cuantificar para identificar si hay un proceso de embarazo o no. Es la que todas las que hemos sido mamás, pues en el momento que nos han dicho que estamos embarazadas, sale un aumento de esta hormona. Las que no hemos estado embarazadas, entonces no hemos tenido el aumento de esta hormona porque esta hormona solamente va a ser producida por la placenta como tal. Asimismo está la somatomamotropina humana. Se cree que esta hormona peptídica es muy importante para evitar las malformaciones congénitas en el proceso del embarazo como tal. Y tenemos 3 hormonas esteroideas, la progesterona, los estrógenos y también se produce la inhibina como un sistema de regulación. Acá viene la importancia de la progesterona para mantener la viabilidad del embarazo. Es la que nos va a permitir que el sincitio trofoblasto, el trofoblasto esté bien adherido, la placenta esté bien adherida al endometrio y no se genere los abortos espontáneos o cualquier desgarro que se pueda dar, ¿no? Es muy importante la participación de la progesterona, de los estrógenos, porque además se ha visto la importancia en esa segregación junto al útero de la leche uterina que se conoce para generar esta implantación adecuada del blastocisto y para dar curso al proceso embrionario del embarazo como tal. Ahora nos toca ver un tejido, que es el tejido adiposo. De ahí la importancia también de mantener el peso, de evitar la obesidad, las características que nos pueden llevar aparte a un síndrome metabólico, porque el tejido adiposo, los adipocitos, producen una hormona importante que es la leptina. La leptina es una hormona peptídica que se encarga de inhibir el apetito, generar saciedad. Además que va a estimular la termogenia, es decir, la producción de temperatura, por lo tanto producir calor. Evita que nos excedamos de peso, pero siempre y cuando esté regulada. Esta va a trabajar también junto a la grelina, que está a nivel hipotalámica, y junto a la insulina. Además, hay que mencionar que hay otras hormonas producidas a nivel del organismo, a nivel de los tejidos, como la grelina, ahí estamos, a nivel del sistema nervioso, la acetilcolina a través del sistema nervioso parasimpático, de este sistema colinérgico, las endorfinas, las beta-endorfinas, las leuencefalinas, que es producida por el sistema nervioso como mecanismo de contrarrestar el dolor. Son consideradas hormonas de la felicidad. Les adelanto que la teobromina que tiene el cacao, ojo que el cacao, no el chocolate, el cacao, coadyuvan en la producción de estas hormonas. También estamos hablando obviamente de la dopamina, serotonina, como hormonas estabilizantes del sistema nervioso, también muy producido a partir del triptofano, que tiene, por ejemplo, el plátano, el mismo cacao, que nos van a contribuir a producir estas hormonas. La última recapitulación de los órganos sexuales, hemos dicho que en los testículos se van a producir 5 hormonas, 3 como tal de naturaleza masculina, las características, y 2 que están en menor proporción. Testosterona, androstenodiona y dihidrotestosterona. Además
del estradiol y de la inhibina en menor proporción. En los ovarios y en el útero, en el caso de la mujer, en los ovarios vamos a producir 4 hormonas: estrógenos, progesterona, un poquito de androstenodiona y la inhibina como tal, y en el útero vamos a producir a la prolactina y a la relaxina. En el caso de la placenta, 5 hormonas: la gonadotrofina coriónica humana y la somatomamotropina humana como hormonas peptídicas, y 3 esteroideas: la progesterona, el estrógeno y la inhibina. Finalmente, en el tejido adiposo vamos a tener una hormona peptídica que es la leptina, y vamos a tener otras hormonas como la grelina, la leuencefalina, la beta-encefalina, las beta-endorfinas, acetilcolina, dopamina, serotonina, que son hormonas que van a estar producidas también a nivel del sistema nervioso central y generar la regulación de las funciones corporales. De esta manera creo que es fácil recordar y poder apasionarse de este mundo importante que es el sistema hormonal. Hablando, viendo estas características generales, podemos concluir y decir que las hormonas son sumamente importantes para las funciones corporales. Estamos vivos gracias a las hormonas también, sin desmerecer el trabajo que hace cada uno de nuestros órganos. Esta es una introducción, vamos a ir profundizando. No se olviden seguirme en las redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Telegram como Doctora Barreto. Hay mucha información y este esquema del barretograma les estaré compartiendo ahí por las redes sociales para que ustedes lo puedan descargar. Espero que lo hayan hecho conmigo. Cualquier duda que tengan, y no se olviden la pregunta que les he dejado a nivel de los comentarios, lo pueden responder. Vean ahí el video donde se han quedado. Va a haber premios para los que vayan a responder. Y ha sido un gusto darles esta clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, guaguitas, por su atención. Y maravíllense con las hormonas.